Hoy la Sociedad Argentina de Pediatría informó que cerca del 40% de los bebés nacidos durante la pandemia no completaron la totalidad de las vacunas incluidas en el calendario nacional para los primeros 6 meses de vida. Los recién nacidos dejaron las maternidades habiendo recibido 2 vacunas. Entre 3 y 4 de cada 10 padres no regresaron para aplicarles las 9 vacunas restantes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se reúne con sus pares de ciudad, Felipe Miguel, y de provincia, Carlos Bianco, para delinear cómo continuará el aislamiento en la zona metropolitana. La actual extensión regirá hasta el 20 de septiembre. La ciudad busca continuar con un programa de aperturas que incluirá la propuesta de dictar clases en espacios abiertos. El presidente Alberto Fernández aseguró durante un acto que los dólares hacen falta para producir y no para guardar. Lo afirmó tras las nuevas restricciones para la compra de divisas que comenzaron a regir esta mañana. Hubo importantes subas en el dólar blue, el contado con liqui y el MEP. Con votos del oficialismo, el Senado aprobó el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Juntos por el Cambio se retiró de la sesión para no convalidar el desplazamiento de los magistrados que investigan a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Hubo una protesta en la puerta del Congreso. Y ante el aumento de contagios de COVID-19 en Europa, la Organización Mundial de la Salud exhortó a los gobiernos a imponer restricciones. El Reino Unido registró un pico de 4.000 casos diarios. Francia debió cerrar más de 80 escuelas por los rebrotes y España prepara confinamientos selectivos. River y Boca viajaron esta tarde rumbo a Brasil y Paraguay para enfrentar mañana a San Pablo y Libertad por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El entrenador del equipo Ceneice, Miguel Ángel Russo, no viajó por recomendación médica, ya que integra el grupo de riesgo de COVID-19. En su lugar, dirigirá Leandro Somoza, su principal asistente. Y a 4 días de que venza el último plazo del aislamiento social por COVID-19 dispuesto por el Gobierno Nacional, se define cómo será la nueva extensión a partir del 21 de septiembre. Es una medida. Y para delinear la nueva fase de la cuarentena en la zona metropolitana de Buenos Aires, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se reúne en Olivos con sus pares Felipe Miguel, de Ciudad, y Carlos Bianco, de la provincia. Así lo dispusieron los gobiernos porteño y bonaerense. Hasta el momento en el AMBA la situación continuaría como en la fase actual, sin nuevos cierres ni tampoco aperturas. La ciudad avanzaría en su plan de apertura gradual y en la provincia principalmente en el interior, donde aumentaron los casos, no se van a realizar nuevas aperturas. En la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud, Fernán Quirós, anticipó que evalúan extender la apertura de bares como parte de la flexibilización del aislamiento. Sobre las críticas a esta medida, aseguró que las actividades en espacios abiertos son parte de una política sanitaria para disminuir el riesgo de contagios. Que nosotros lo que hicimos es entender el fenómeno social, intentar darle una respuesta a ese fenómeno social e invitarlos a que se queden en su casa, pero que si tienen la necesidad imperiosa y están decididos a hacer un encuentro social, lo hagan en el espacio público de una manera segura. Eso tiene la primera ventaja de que el espacio abierto es 20 veces más seguro que el cerrado y por lo tanto creemos que eso va a descender la cantidad de contagios, porque de nada sirve enojarse porque ocurre algo en el espacio público que no es agradable, cuando lo mismo estaba ocurriendo en un espacio cerrado y no lo estábamos viendo. Sobre el planteo de solidaridad entre las provincias como parte de una estrategia epidemiológica nacional frente a la expansión de los contagios, el ministro de Salud porteño opinó que apoya una regionalización. Remarcó que defendió una estrategia común cuando aumentaron los casos en el AMBA, pero que no tenía sentido que todo el país esté en la misma fase. Quirós reiteró que es indispensable una estrategia regional pero aclaró que se debe evaluar la mejor medida para cada distrito.
Y por su parte, la provincia de Buenos Aires no tiene previsto realizar nuevas aperturas. El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, reconoció que en el AMBA existen condiciones para que bajen los casos de COVID-19, pero que hay que tener mucho cuidado con las aperturas incorrectas. La epidemia no se puede entender en un solo distrito. Esto ya ha pasado también en la provincia con algunos distritos que planteaban que como tenían mejores condiciones epidemiológicas podían abrir más de lo que era recomendable y son los que después y en este momento están teniendo un brote más descontrolado. Hay que ser lo más solidario, coordinado y articulado posible para que la epidemia, en este momento hay condiciones para que empiece a bajar. Quiero decir, ya nos pasó esto hace algunas semanas que tuvimos la marcha y aperturas muy grandes y pasamos de tener 4.000 y pico de promedio a 6.000 y pico de promedio en la provincia de Buenos Aires. Hoy se reportaron en nuestro país más de 200 nuevas muertes por coronavirus y los contagios diarios volvieron a superar los 11.600 casos confirmados. 264 fueron las muertes reportadas por COVID-19 en nuestro país en el día de hoy. El total de fallecidos asciende a 12.116. Se confirmaron 11.674 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un total de 589.012 casos de COVID-19 en la Argentina. Los pacientes que recibieron el alta son 448.263 y esto representa el 77,6% de los casos reportados desde el inicio de la pandemia. ¿Qué sucede en la ciudad de Buenos Aires? Se reportaron 813 nuevos casos y el total asciende a 113.669. En la provincia de Buenos Aires, los nuevos contagios reportados fueron 6.078 y el total de infectados es de 348.731. La provincia de Santa Fe, 1.149 casos, Mendoza y Córdoba, más de 600 contagios, Tucumán, más de 400 casos, Salta y Jujuy, más de 200 contagios. El porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva a nivel nacional es del 59,9%, mientras que en el área metropolitana representa el 68,2%. La cantidad de personas internadas en terapia intensiva en todo el país es 3.118. Y la AFIP oficializó la aplicación de un anticipo del 35% del impuesto a las ganancias o bienes personales para la compra del dólar ahorro. Y lo hizo a través de la resolución publicada en el Boletín Oficial que establece un régimen de percepción que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto país, como la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento y las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera. La norma precisa que las percepciones que se practiquen por este nuevo régimen se considerarán a cuenta de bienes personales para aquellos que están adheridos al monotributo y quienes no sean contribuyentes de ganancias o bienes personales podrán solicitar una devolución del gravamen percibido una vez finalizado el año. Y por su parte, el presidente del Banco Central aseguró que las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional buscan transparentar el mercado de títulos y normalizar el mercado cambiario. Miguel Ángel Pese explicó que la causa son las fuertes distorsiones por maniobras especulativas en el mercado de títulos y la demanda del dólar ahorro. Con respecto al impacto en el mercado blue, consideró que es muy difícil saber qué va a pasar porque es un mercado delictivo. Con respecto al blue, es muy difícil saber qué va a pasar. Tenga presente que ese es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas, que está muy bien que se las llame cuevas, sí, donde se realizan este tipo de operaciones y se han cruzado las bases de datos que se recaban allí con otras bases de datos del sistema de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Así que ese mercado, que es un mercado que provee al delito, es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar. La AFIP estableció 3 tipos de operaciones que no se encuentran alcanzadas por la nueva percepción del 35% en la compra de dólares.
Y es el caso de los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, utilización de plataformas educativas o la adquisición de libros en cualquier formato. Los gastos asociados a proyectos de investigación en el ámbito de nación, provincia y ciudad, como así también en universidades, y los gastos referidos a la adquisición en el exterior de equipamiento destinado a la lucha contra el fuego. Y con la nueva disposición del Banco Central, los servicios que se abonan en moneda extranjera como Spotify o bien Netflix se van a descontar del cupo de los $200 al mes y deberán abonar el 35% a cuenta de ganancias. En el caso del impuesto país se aplicará el 8 y no el 30%, y sin embargo, si el consumo es en pesos, en ese caso no se debería pagar el recargo del 35% ni tampoco afectaría el cupo mensual para la compra de dólares. Y en el primer día de las nuevas restricciones de este mercado de cambios, el propio presidente Alberto Fernández sostuvo que los dólares no son para guardar, sino para producir. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Y tras las nuevas medidas del Banco Central, la brecha entre el dólar oficial y los financieros creció hasta el 75%. El nuevo dólar solidario cerró a 131 pesos con 26 centavos. En tanto, el dólar contado con liquidación trepó 3 pesos con 32 centavos y se ubicó en los 131 pesos con 61. En la misma sintonía, el dólar MEP aumentó 4 pesos con 13 centavos y llegó a los 126 pesos con 19. Por su parte, los bonos argentinos sufrieron fuertes retrocesos, en algunos casos de hasta casi el 9%, tanto en Wall Street como en la bolsa porteña. Y después de la batería de medidas anunciadas por el Banco Central, en la jornada de la City porteña hoy prevaleció la incertidumbre. Por la pandemia, muchas casas de cambio desaparecieron por completo, como esta que dejó un anuncio a sus clientes despidiéndose o esta que ya tiene su cartel de local en alquiler. Las pantallas que indican el tipo de cambio lucen apagadas. Solo una quedó encendida con un cambio que está desactualizado desde marzo. La situación que se vivió hoy en la City porteña fue similar a la de abril del 2018 o marzo del 2019, en donde la tensión cambiaria fue tal que no había referencia del valor real del dólar en el mercado cambiario. Los pocos arbolitos que salieron a la calle aseguraron que no cambiarían por la inestabilidad del precio. Y 35, 30 y 30. Claro, Valen 130. Claro, ¿y se sabe algo que va a pasar hacia adelante? No, todavía no. Se está especulando mucho con la baja y sube. Los bancos, por su parte, suspendieron la venta de divisa oficial mientras ajustan sus sistemas al nuevo escenario. El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 2,7% y es la segunda más alta del año. El acumulado en los últimos 12 meses es del 40,7% y es el menor nivel en casi 2 años. La suba mensual fue impulsada por el incremento de los precios de los alimentos y bebidas y del rubro equipamiento y mantenimiento del hogar. La Patagonia registró la mayor suba mensual, mientras que el noreste fue la región con menor aumento. En la sede central de ARSAT, ubicada en la localidad bonaerense de Benavides, el presidente Alberto Fernández presentó el Plan Nacional Conectar. Se trata de una inversión de 37.900 millones de pesos para la construcción de un nuevo satélite que permitirá desarrollar la industria de las telecomunicaciones. Además, se construirán 4.900 kilómetros de fibra óptica, se actualizarán los equipos de la plataforma de la televisión digital abierta y se recuperarán 100 estaciones de transmisión.
El gobierno porteño le presentó al Ministerio de Educación Nacional un plan para retomar las clases presenciales en espacios públicos. La primera etapa está dirigida a los alumnos que perdieron el vínculo con el ámbito educativo. Y además, el Senado, que votó el traslado de 3 jueces, y Juntos por el Cambio, que abandonó la sesión en rechazo de la medida. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara. Después de toser o estornudar. Después de ir al baño. Antes y después de cambiar pañales. Antes de preparar y comer alimentos. Antes y después de visitar o atender a alguien enfermo. Después de tirar la basura. Después de tocar las manijas de las puertas. Después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, ¿cómo andan todos? Soy Daniel Pipi Piazzolla y quería invitarlos este sábado al programa Música en Casa por el Canal de la Ciudad. Abrazo para todos y cuídense. Música en Casa, con la conducción de Mariana Boca. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. El gobierno de la ciudad le presentó al Ministerio de Educación de la Nación, Nicolás Trota a la cabeza, un nuevo plan para el retorno de las clases presenciales. El objetivo es que a partir del 28 de septiembre los maestros den clases en espacios públicos. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, explicó que la primera etapa estará destinada a los 6.500 alumnos que están desconectados de las escuelas. Lo que vamos a buscar allí es empezar con un grupo pequeño de niños, con actividades al espacio abierto que tengan que ver con reconstruir ese vínculo y esa habitualidad de ir a la escuela y tener un espacio escolar. Y de ninguna manera creo que es un tema político. Acá estamos todos personas grandes, responsables, que todos tenemos la vocación del servicio a la comunidad. Cada uno de nosotros tiene su mirada y de la mirada conjunta que tenemos entre todos seguramente seremos capaces de construir la alternativa más segura. En la propuesta del gobierno porteño, las familias y las escuelas elegirán lugares de cercanía. Más adelante, las autoridades de la ciudad propondrán alternativas para los que viven a mayor distancia. Las cruzadas serán 2 veces por semana, entre las 9 y las 12, en turnos de 1 hora y cuarto. Habrá un máximo de 2 grupos de 10 estudiantes por parque. También se armarán talleres de lectura dirigidos a alumnos de primer grado. Y el plan contempla que los estudiantes de 5º año, tanto las escuelas públicas como las privadas, vayan a clases 2 veces por semana, entre las 10 y las 12. Se usará el mobiliario de las escuelas en las calles con poca circulación. Otra instancia está dirigida a los estudiantes de nivel superior y de formación profesional que necesitan dar exámenes finales para terminar sus carreras. El gobierno de la ciudad creó espacios escolares en parques, plazas, polideportivos y calles con distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los asientos. El próximo lunes se reunirán los ministros de Salud y Educación nacionales y porteños para evaluar la propuesta. Las autoridades de la ciudad sostienen que la falta de conectividad no es un problema que enfrentan algunos alumnos y señalan que es necesario facilitarles la continuidad escolar. La ministra de Educación, Soledad Acuña, explicó que en las clases participarán docentes socioeducativos con experiencia en terrenos comunitarios. Son protocolos que existen, que ya probamos en el espacio público, así como las salidas recreativas y el encuentro en las plazas está permitido para de a 10 personas, o en las mesas de los bares están permitidos con distanciamiento y barbijo. Bueno, esos protocolos que funcionan en el espacio público, pero con un sentido educativo.
Si es seguro que los jóvenes se encuentren en los bares a tomar algo, es seguro que se encuentren en la puerta de la escuela a estudiar. Y ya tenemos experiencia de trabajo en terreno comunitario y está cubierto el tema del seguro, la responsabilidad civil, todas esas cuestiones más formales están cubiertas, por supuesto, pues ya venimos trabajando de esta manera en la ciudad. El Senado aprobó el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Según lo sancionado, los magistrados deberán abandonar la justicia federal y volver a sus despachos en las justicias de la ciudad de San Martín. Resulta entonces aprobado con 41 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Presidenta. El oficialismo logró la aprobación por unanimidad, ya que los 28 senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron de la sesión virtual en rechazo a la medida. La oposición aseguró que el trámite de restitución de los magistrados a sus anteriores cargos es una violación al reglamento del Senado y relacionan la maniobra a que 2 de esos jueces tramitan en la causa cuadernos de las coimas en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Alberto Fernández debe promulgar la sanción, en tanto se espera que la Corte Suprema responda al pedido de los 3 magistrados. Y la jornada comenzó con las quejas de la oposición porque la sesión especial había sido convocada en modalidad remota cuando el acuerdo para este tipo de debates debía validarse en la misma sesión que se estaba convocando. Para no avalar la estrategia del oficialismo, Juntos por el Cambio canceló una sesión especial que ellos mismos habían convocado. Además, se generó un nuevo cruce de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el senador opositor Martín Lustó. Cuénteme qué quieren hacer, a ver. Contarle qué queremos hacer, Sí, es claro. contarle cómo es el DP8 y el 12. No, lo explico, perdón. Le pregunto, Sí. ¿sabe por qué, senador? Porque como hubo muchas vueltas que pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían, por eso le pregunto que me explique y no se explique qué es lo que quieren hacer. Es por eso, no es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha. El entredicho siguió cuando Lustó apuntó a Cristina Fernández de Kirchner y le aseguró que el pedido de sesiones especiales estuvo mal hecho o tenía una trampa. El legislador además deslizó que el reglamento tampoco se estaría cumpliendo en la distribución de los tiempos, que le correspondería para hablar a cada bloque. Al debate se sumó el senador Luis Naidenhoff. La discusión por los 130 minutos de debate que le correspondía a Juntos por el Cambio se extendió por varios minutos y terminó con Cristina Fernández de Kirchner haciendo una lista de oradores y sumando los minutos para cada uno de ellos. 30, 45... Tienen 130 menos 45, 5, 12 menos 4. Puede hablar 85 minutos, senador Naidenhoff. No hace falta. Bueno, pero no hace falta. le digo para que tengamos en cuenta cuánto puede hablar. Puede hablar 85 minutos. Yo le pongo acá 85 minutos. Si habla menos, bienvenido. No, va a ser un aporte. Voy a hablar menos. Quédese tranquila. No se preocupe. No, si a mí me encanta escucharlos hablar. Y en tanto, en una de las entradas al Congreso se realizó una movilización en contra del traslado de los jueces. Los manifestantes se expresaron con cacerolas, banderas argentinas y carteles que mayoritariamente apuntaban contra la corrupción en el gobierno kirchnerista, pero también en contra de políticas del actual gobierno. Estuvieron custodiados por un puñado de policías. Comenzó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En la segunda jornada desde Washington, el secretario general brindó una conferencia de prensa seguida por la mayoría de los participantes en forma virtual por las medidas sanitarias. Vamos a ver el informe de nuestra compañera Thaís Gadealara. Hoy se realizó la primera conferencia de prensa del secretario general de la organización, Antonio Guterres. Obviamente se refirió a la actual crisis por el coronavirus, pero también enfatizó en la importancia de trabajar en aquellos otros temas que incluso previo a la pandemia requerían urgente acción. Even before the pandemic, the world was veering far off course in efforts to eradicate poverty, achieve the Sustainable Development Goals, and we were losing the battle against climate change. Greenhouse gas concentrations reached new record highs in 2020.
the Northern Hemisphere has just experienced its hottest summer on record. The world is burning, and recovery is our chance to get on track and tame the flames. El secretario general se refirió al negacionismo del actual presidente estadounidense Donald Trump respecto del cambio climático. What I believe is important is to have, as I said, countries, and where countries are not ready to do so, companies, cities, states, civil societies committing to carbon neutrality in 2050. And I hope that in the next General Assembly there will be a big push in that direction. We are organizing also a special event in this regard. La expectativa internacional está puesta en lo que pase el próximo martes 22 de septiembre, cuando inicie el debate general. Es decir, el momento en el que los distintos representantes políticos darán sus discursos de forma virtual ante la Asamblea General. Ante el aumento de contagios de COVID-19 en Europa, la Organización Mundial de la Salud exhortó a los gobiernos a imponer restricciones. Los expertos pidieron medidas frente a los rebrotes cuando termina la temporada estival y comienzan las clases. En este contexto, en el Reino Unido se dispararon los contagios con 4.000 casos diarios, el pico más alto en 4 meses. Francia, que debió cerrar más de 80 escuelas por el aumento de infectados en los primeros 15 días de clases, y la capital de España, que iniciará confinamientos selectivos. Fuego cruzado entre Israel y palestinos en la Franja de Gaza. El ejército israelí bombardeó la zona bajo el control del movimiento islamista Hamas, luego de que un grupo de palestinos lanzaran cohetes y sonaran las sirenas en varias ciudades de la región. Las reacciones llegan un día después de que miles de palestinos protestaran contra el acuerdo firmado en los Estados Unidos entre Israel, Emiratos Árabes y Bahrein, acusando de traición a los dos países árabes. Y River viajó esta tarde rumbo a Brasil para enfrentar mañana a las 19 a San Pablo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes del viaje, el equipo millonario se entrenó en el predio de Seiza con trabajos técnicos, tácticos y físicos. Por su parte, Boca viajó a Paraguay para enfrentar mañana a Libertad en Asunción a partir de las 21:30. Su entrenador, Miguel Ángel Russo, no viajó por recomendación médica, ya que es un paciente de riesgo en caso de contagiarse de COVID-19. En su lugar va a dirigir Leandro Somoza, su principal asistente. Y la Conmebol, que ratificó que la fecha de inicio de las eliminatorias sudamericanas será entre el 8 y el 13 de octubre, luego de una reunión de representantes de las asociaciones miembro y la FIFA. De esta manera, en la primera fecha van a jugar Argentina y Ecuador, Paraguay recibirá a Perú, Uruguay enfrentará a Chile, Colombia, que visitará a Venezuela, y Brasil jugará de local ante Bolivia. Los primeros 4 países en clasificar pasan de manera directa al Mundial 2022 en Qatar. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y 13 grados de térmica. Leve descenso de la temperatura durante la madrugada. Va a amanecer con sol y neblina. Una mínima que será de 9 grados, pero subirá rápidamente. La tarde primaveral en la ciudad de Buenos Aires, el cielo sin nubes y una máxima de 26 grados. Una noche también agradable, cielo despejado y 19 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.